Gracias. Reanudar grabación y donde se me perdió el de proyectar, compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a retomar nuestras labores por fuera del último grito de la moda de Shakira y prometo que ahorita la escucho más tarde. Más tardecito escucho la canción de Shakira. Vi un short de esos de YouTube, short, con un youtuber de esos que a mí me gustan, físico teórico, y hablando de Shakira, que ella dice que es como un Ferrari y la otra un Twingo. Sí. Supongo que en la canción dice Luego eso. el Rolex con el Casio. Muy bien, vamos bien, profe. Carlos, vamos bien, Carlos. Entonces Y él que la decía, Por debajo el Casio y y el el Twingo. Twingo. Entonces el youtuber este que yo sigo hizo una comparación entre un Ferrari en los caballos de fuerza y que es un caballo de fuerza y tal, y en los caballos de fuerza del Twingo. Y es 16 veces mejor, por tanto, Shakira. Esa fue la conclusión, 16 veces mejor. Pero muestra una foto. Yo no creo ahí tenemos una pequeña discordancia con el señor. No le veo yo las 16 veces de Shakira ahí en ese cuento, pero bueno, porque la chica como que Sino que claro, ella decía como de lujo, pues. sí, pero la otra también es bastante lujosa. ¿Para qué nos vamos a decir mentiras? Según Es un, esa foto que mostró ahí, ¿no? es un carrito, bueno, Es que sale. con filtros cualquiera. Bueno, tenemos Ah, anda gracias. ya, qué filtros. Bueno, eso es envidia, se llama envidia. Tengo pruebas y cero dudas. Eso es ¿cómo se llama eso? De género, defendiendo al género, la cosa ahí. Pero bueno, la otra es del mismo género también, y bastante del mismo género, digo yo. Bueno, entonces, volviendo al mundo real, que no nos toca de Shakiras y Piqués, porque supongo, claro que Mari tiene una estética rara con los hombres, pero supongo que Piqué es guapísimo, ¿o no? Ay, me parece horrible ese no sé. Anda, ya. Definitivamente estamos perdidos. No O sea, para mí concordamos. lo único así que le salvo a él es que es alto, tiene los ojos así como claritos Y la cara bonita y el cuerpo bonito, pero el resto, y el cuerpo que es atlético, pero en sí como la cara, no. O sea, no no me sé. llama así como la No es nada del atención. otro mundo. Esa nada No. Mari es más exigente que mejor dicho. Y la otra resultó que también, pues. No, qué estrés. Bueno, muchachos, ya ahora sí de verdad. Entonces, Ahora es que eso es lo que está de moda, la que las mujeres sean exigentes. Por ahí también sí, hay un sí, video de sí. las mujeres exigiendo. Ay, no, horrible. Cuando están hablando entre ustedes, también rajan y dicen que como les gustan las mujeres y todo, vengan aquí a hablar, porque no, 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 man, es que todo pero esto por queda en supuesto. video. bien, ¿eh? Aquí está grabado y lo dejamos en YouTube para Todo que. queda en video. Y entonces queda claro que Mari dice que Piqué es normalito. Ay, normalito. No sé si ese sea el consenso de lo que sería la estética del Lo tipo mínimo. que yo creo que debe ser un tumbalocas, mejor dicho. Y además con toda la plata del universo que tiene el señor, más tumbalocas todavía. Bueno, ¿volvemos? Ahora Esteban fue el que interrumpió. ¿Volvemos a la corriente? Bueno, listo, Volvamos. volvamos. Entonces, resulta que siempre hablamos de corriente, voltaje, tales, pascuales, pero la energía, que es lo que nos compete, en realidad tiene diferentes elementos. Una cosa es la corriente, otra cosa es el voltaje y otra cosa es la potencia. Esta analogía que hay aquí a la izquierda suele hacerse comúnmente en una clase de electricidad y tal, y aquí no va a ser la excepción. Sin embargo, pues ya pusimos el video de que esto no es así tan fácil,
de que la energía es una cosa que no vemos, que es una cosa súper compleja de campos y tal, pero estos ejercicios, estas analogías con el agua, nos sirven para entender cada uno de los componentes de la electricidad. Todo esto es la electricidad y uno no puede decir indistintamente cualquiera de los dos, cualquiera de los tres. Electricidad. Es decir, uno no puede decir corriente o voltaje o potencia. No, no. Tiene que saber de lo que está hablando. Entonces, la analogía es tener un cubo con agua, ¿no? ¿Cómo lo llaman en Cali, ve? Un tanque elevado. Un tanque elevado lo llamamos aquí los mortales. ¿Cómo lo llaman allá? También, también. También. Ah, pues, bueno, está bien. Entonces tenemos un tanque elevado encima de la casa, ¿vale? En algún lado. Y una manguera. Y esta manguera que está conectada al tanque elevado, pues naturalmente el agua va a tender a salir, ¿cierto? Y esa es la analogía que vamos a tratar de hacer con la energía. Entonces, qué es la potencia, por ejemplo? Bueno, no, empecemos por los voltios, por el voltaje, por la tensión. Bueno, el voltaje también se le llama tensión y pueden anotarlo porque estas cosas hay que aprendérselas de memoria, más o menos. Tensión y no me cupo aquí, no lo pude ampliar. A ver si con el mouse soy capaz. Tensión, voltaje, intensidad. Ah, diferencia de potencial, perdón. Diferencia de potencial. No escribió así, de potencial. Entonces, ¿y qué es eso con respecto a la corriente? Es el agua, vamos a entender que son montones de electrones, ¿vale? Aquí hay montones de electrones, electrones, electrones. Entonces, por el tubo salen los electrones. Chu, 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 y prun, salen por acá y prenden el bombillo y tales, ¿sí? Eso, la velocidad con la que van, la rapidez con la que andan esos electrones, es el voltaje. Voltaje, velocidad. Es como la velocidad. En esta analogía, ¿no? En esta analogía con el agua. Entonces, tiene que ver, y su medida son los voltios y su símbolo es la V, ¿vale? Voltaje, tensión, diferencia potencial, voltios, V. Voltios, voltios. Voltaje se mide en voltios. Voltios, V. Otra cosa es la intensidad, que es la corriente. Corriente también es intensidad. Intensidad. Su letra es la I de intensidad, breve, pero sus mediciones, sus unidades son amperios. Y tiene que ver, ya no es con la velocidad, digamos, de los electrones, sino con la cantidad de electrones que pasan por aquí, por esta manguera. O sea, si la manguera es grande, pasa mucha agua, ¿sí? Mucho caudal. Es como, tiene que ver con el caudal. El caudal. Y el otro es la velocidad a la que pasa. Puede ser un caudal pequeñito, pequeñito, pero muy rápido. Entonces, eso quiere decir que son pocos amperios, poca intensidad, poca corriente, pero si va muy rápido, es alto voltaje, ¿no? O mayor voltaje. Entonces, esto también hay que aprendérselo de memoria. Voltaje y corriente o intensidad. Se marca la I y las unidades son amperios. Las de los voltios sí es fácil porque son voltios y empieza por la misma letra. Bueno, la otra también es fácil, amperios. Entonces, ¿qué mide uno en la corriente? Voltios y amperios. Voltios y amperios. Voltaje e intensidad o corriente. Voltaje o corriente.
Alguna de esas dos. Y la otra cuestión es la potencia, como podemos ver acá en estas tres que anoté. Entonces aquí tenemos la potencia, que es una constante, una relación, perdón, entre el voltaje y la intensidad. Entonces la potencia es una relación entre el voltaje por la intensidad, ¿vale? Y la potencia se mide en vatios. Más exactamente en vatios hora. Todo esto lo vamos a ir profundizando y tal. Ustedes habrán oído que, por ejemplo, tengo un equipo de sonido de 1000 vatios, de 500 vatios o no sé qué. ¿Qué más han oído que tenga vatios? Pero los equipos de sonido sí. Le di el ejemplo al que todos conocemos. ¿Qué más puede ser? Digamos, una nevera no la ve uno por vatios, ¿no? No. Pero sí un calentador de pelo, por ejemplo. Eso lo venden por vatio. Hay unos de 100 vatios, de 1000 vatios, de 500, ¿no? No, no, no. Lo sabe uno la calidad por el precio. Bueno, pues quedémonos con el sonido. Entonces, si te dicen, este tiene 50 vatios de potencia, tú entiendes que eso, bueno, suena de alguna manera. Y si te dicen, este tiene 5000 vatios de potencia, pues por supuesto que es más, ¿no? Y los vatios son el trabajo. ¿Y cuál es o sea, el trabajo, o sea, el ejercicio de los electrones pasando y haciendo que se prenda algo, en este caso el parlante, ¿no? Y que vibre tal con la potencia que es. Entonces, ese trabajo, pues por eso se llama potencia, por eso se le dice, se le pone la P de potencia, pero también pueden ser simplemente vatios, ¿no? Entonces puede ser los vatios son igual al voltaje por la intensidad. Es decir, lo que pasa por aquí, por la manguera y dependiendo digamos, de la altura del agua acá y demás, entonces van a pasar más electrones o más agua y además más rápido. Entonces, entre más rápido pase el agua y entre más electrones pasen, pues mayor potencia tiene, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, este tubo visto así, bueno, pues ahí caben unos cuantos electrones ¿sí? O moléculas de agua. Entonces va a pasar muchos amperios, o sea, intensidad. Si en cambio, y puede tener mayor o menor velocidad. En cambio, si es pequeñito, pues van a pasar poquitos amperios. Y también entonces este es menos amperios. Y puede ser más o menos rápido. Es decir, que este puede ser un voltaje alto o bajo, pero con hartos amperios. Y este puede ser un voltaje alto o bajo, pero con pocos amperios. Uno puede obtener, entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, uno puede obtener una potencia igual en esta manguera que en esta manguera. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Jimena? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo haces? ¿Qué dijo? No, pues ya. Ya, ahora Vamos. sí, bien focus. Bien. Bueno, te voy a repetir. Tú tienes una manguera, ¿verdad? Esto es una sección de manguera. Una sección pequeña de manguera y una sección grande de manguera. Tú por aquí te caben, puedes hacer pasar muchos electrones. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Energía?
No, la energía es todo. La unión de intensidad de corriente y voltaje. Corriente y voltaje. Quedémonos con corriente y voltaje. Corriente más voltaje. Eso es la energía. Eso es la energía. Eso es la electricidad. Energía, electricidad. Más es la electricidad, porque energía, pues también hay energía térmica, como decía Edward, pero estamos hablando más es por este lado de la electricidad. Entonces, una cosa es la cantidad de amperios o la cantidad de electrones que pasan por el cable o por la tubería en este caso, y otra cosa es la velocidad a la que pasan. ¿Sí? Es una relación de las dos cosas. En este caso estoy poniendo muchos amperios, o sea, que estoy poniendo mucho, ¿qué? ¿Mucho voltaje o mucha corriente? ¿Voltaje? Ah, el voltaje es la velocidad, Corriente. el voltaje es la velocidad Ah, y en la corriente es la cantidad de amperios que van pasando, la cantidad de electrones, perdón, que van pasando, la cantidad de bolitas que estoy pintando acá. Entonces, en una manguera grande caben más electrones, ¿cierto? Entonces, este tiene más amperios o más corriente lo vamos a llamar, y esta tiene menos corriente. Menos corriente. Pero la fórmula es una relación entre las dos. Yo lo que digo es que por acá, por cualquiera de estos dos, puede pasar la misma electricidad. Porque es una relación entre dos cosas, que es la electricidad o potencia, que es una relación entre corriente y voltaje. Entonces, la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Supónganse que la potencia es igual al voltaje, que en este caso de acá, en el primer caso, es 1 por la intensidad o la corriente, que en este caso es 1 también, ¿sí? Entonces la potencia es igual a 1. ¿Estamos? Pero vamos a pensar que, no, perdón, el otro. Entonces, para este cable de acá. Entonces, la potencia es igual. El voltaje puede ser 1, pero por 10 de intensidad, porque aquí está muchos más amperios, ¿cierto? Muchos más electrones van a pasar por ese tubo de agua. Entonces, esto es igual a la potencia de 10, ¿no? Esta de acá tiene 10. Pero eso porque el voltaje es igual en ambos casos. Si yo, por ejemplo, a este le aumento el voltaje 10 veces, la velocidad a la que van a pasar esos poquitos electrones, entonces la fórmula sería diferente. La fórmula sería la misma, pero los números serían diferentes. Potencia igual al voltaje, lo voy a aumentar 10 veces. Entonces 10, los mismos amperios, porque por ahí no pasa sino 1, igual a 10 vatios, ¿no? 10 por 1, 10. Y potencia es vatios. Y esta, en cambio, la dejo igual. Entonces, el voltaje lo dejé en 1, o sea, la velocidad la dejé en 1. Vamos a hacerla aquí abajo, aquí está. Entonces, la potencia para el segundo cable, para el gordo, este gordo de acá. Entonces, no le voy a poner 10 voltios, o sea, no le voy a poner esa velocidad, sino que le voy a poner la velocidad de 1. Pero por los amperios que pasan por ahí, que son 10 de corriente. Eso da 10 vatios. ¿Sí lo vieron? O sea, da lo mismo. Es una relación entre unas y otras. Entonces, la potencia puede que yo tenga un voltaje, señora, Vatios es con W o con V. con doble, retomando. En inglés con W, en español con V, pero como
somos tan alienados, entonces nosotros normalmente lo escribimos como V. Ah, ok. V no, W, W. eso. No vatios, pero también podría ser, pero es que aquí lo confundimos con voltios. Entonces, Sí. por eso lo llamamos vatios, watts, Ah, ya, watts. watts en inglés, pero pues nosotros lo dejamos W. en la W y lo traducimos como vatios. Pero Ok. entonces, aquí vemos cómo los vatios son 10 en esta manguerita chiquita. Los vatios son 10. Y en cambio, en esta manguerita gordota, los vatios también son 10, porque es una relación entre dos cosas. Entonces, yo puedo tener mucho voltaje y poquito amperaje, o pocos electrones, o poca corriente. Y entonces, esa multiplicación me da un número. Yo, en cambio, puedo tener un poquito voltaje, pero mucho amperaje, y esa multiplicación me puede dar el mismo número, ¿sí? Entonces, digamos que los vatios es una relación entre la intensidad de la corriente y la cantidad, y los voltios o la velocidad con la que van. ¿Está complicado? ¿Se entiende la idea o no? Ujú. Tenemos que pensar en que la electricidad se compone de dos cosas: la velocidad con que pasan los electrones, y otra, la cantidad de electrones que pasan. Entonces pueden pasar rápido, pero muy poquitos. Pueden pasar rápido, pero y hartos. O pueden pasar despacio, pero muchos. O pueden pasar despacio y poquitos. ¿Sí o no? ¿Te dormiste, Jimena? ¿Está bien? ¿Está claro? Claro, no le encontramos la utilidad a esto todavía, pero hay como que aprenderse el tema de memoria. Velocidad y cantidad, nada más. Velocidad y cantidad, eso crea la energía, la corriente, la potencia. La potencia es lo que finalmente mide uno de los elementos. Entonces, retomando, el voltaje tiene que ver con la fuerza, la velocidad que tienen los electrones para pasar de un lado a otro en un cable, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver cómo los electrones pueden ser muchos o pocos, porque eso es otra cosa, pero la rapidez con la que pasan y la intensidad, esto es esto que tenemos acá. Entonces, menos electrones pasando, rápido o despacio, o sea, a alto voltaje o a bajo voltaje, y abajo podemos ver más electrones. Eso ya es intensidad, corriente, ¿no? Entonces, muchos electrones pasando por el cable. Es muy importante porque, digamos, lo que mata son los electrones. Lo que mata es la corriente, la intensidad, los amperios. Los voltios no matan. Los voltios, o sea, digamos, como en la analogía del agua, entonces a uno le puede caer un chorrito de agua muy rápido y de pronto le hace daño, ¿sí? Pero ni lo mueve. De pronto lo chuza y lo hace un morado, pero ni lo mueve. Ahora, si le cae un chorro de agua de, no sé, 50 pulgadas de un tubo y le cae en toda la porra, así sea despacio, lo tumba y de pronto lo mata, ¿cierto? Es un poquito la analogía, y por eso es muy importante tener en cuenta esa relación, saber que la electricidad no solamente son los voltios, 100 voltios, 50 voltios, 5 voltios del celular, sino que también tiene que ver con los amperios que pasan por ahí, es decir, la cantidad de electrones que pasan por ahí. Creo que está más claro que el agua que pasa ahí que tumba los electrones Del río Magdalena. del río Magdalena en su parte más intensa. O del río Bogotá, decimos en el interior, que es el río hasta ahora, hasta donde yo supe, era el río más contaminado del mundo. No sé ahora. Probablemente ya esté un poquito más limpio. Bueno, voy a borrar un poquito. Estas son unas fórmulas. eh,
un triángulo que ayuda de alguna manera a entender ah, cómo despejar esa fórmula. Es un poco tonto porque todos sabemos despejar ecuaciones. Ay, Dios, no sé. Sí. Pero bueno, vamos a verlo, porque eso se lo inventó un señor y pues él le metió toda su energía, pues, entonces también tenganlo en cuenta. Entonces hay un triangulito mágico, un- una pirámide con la que podemos despejar las fórmulas, porque es que muchas veces nosotros tenemos uno u otro dato. O sea, en algunos casos podemos tener la potencia, en otros casos podemos tener el voltaje. Bueno, dos datos, ¿no? En unos casos tenemos la potencia y el voltaje, en otros casos tenemos la intensidad y la potencia, en otros casos podemos tener, bueno, en fin. Entonces, este triangulito es interesante porque, como les decía, entonces, lo ven, la potencia es igual a intensidad por voltaje, potencia igual a intensidad por voltaje. Ahora, la intensidad es igual a la potencia sobre el voltaje. Entonces, intensidad es potencia sobre voltaje. Y el voltaje es igual a la potencia sobre la intensidad. Pues, voltaje igual a potencia sobre intensidad. ¿Qué pasó con esa cara? Jimena, otra vez me estás haciendo sentir incómodo. Esto es una ayuda visual que tú para... Uy, quitó la cámara y todo. No, no, pero no importa, tranquila. Sígueme haciendo incómodo. Esto es una ayuda visual. Tú tienes el voltaje y la potencia, entonces necesitas despejar la intensidad, ¿sí? O sea, tú siempre quieres saber voltaje, intensidad y potencia, ¿cierto? Cuando hagamos las cosas. Entonces, tú en este caso tienes la potencia y tienes el voltaje, te falta la intensidad. Entonces, para desarrollarlo, ves este triángulo y sabes que la intensidad es igual a la potencia, aquí está, sobre el voltaje. ¿Ves? Es como dividido. Potencia sobre voltaje. En cambio, si tú quieres adivinar, si tú no sabes la potencia, pero sabes el voltaje y sabes la intensidad, entonces sabes que aquí se multiplican estos dos, intensidad por el voltaje. Entonces, potencia es igual intensidad por voltaje. Y así sucesivamente. Si necesitas saber el voltaje, entonces sabiéndote este triangulito, pues sabes que es la potencia dividido entre la intensidad. Voltaje sería la potencia dividida entre la intensidad o la corriente. Ay, esa carita. Es más fácil matemática pura, es decir, potencia igual a voltaje por intensidad, ¿vale? Y tú tienes que tener o sea, tienes que tener dos variables para resolver una. Entonces, si tienes voltaje e intensidad, pues así se queda. Pero si lo que tienes es potencia e intensidad, entonces queda la potencia y este que está multiplicando aquí pasa a dividir. Entonces, la intensidad igual a voltaje. ¿Cierto? Eso sí lo entendemos o no. Si lo que tienes por el contrario, si lo que te falta por el contrario es la intensidad, pues el voltaje también está multiplicando. Entonces, si lo pasamos al otro lado del igual, entonces potencia sobre voltaje igual a intensidad. ¿Sí? O sea, lo que está multiplicando pasa a dividir y así sucesivamente. ¿Qué están hablando ustedes? Ya me di cuenta que estaban hablando Mari y Jimena. Que No. las delatan los ojos. Otra vez están con sus chistes. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe qué están diciendo? Que esto es una Los manera. comentarios de Esteban es antes para que lo incluamos, ¿cierto? Diga, lo metemos en el grupo. Uy, ¿es que tienen grupo? Sí, tienen un grupo aparte. Las Bueno, chicas del seminario. vea pues. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de un celular. Si yo veo la cajita del celular,
la cajita del celular, esta cajita, me da una información, pero yo no alcanzo a ver. Entonces, vamos a ver si lo pudiera ver, si lo alcanzo a ver. Entonces, ella dice la información en AC y en DC. Vamos a hacerla en DC. Acuérdense que existe corriente alterna, altern current. Esto es en inglés, pero significa lo mismo. Y también hay la corriente continua, corriente directa o direct current. Esta es la corriente de las pilas y esta es la corriente de la casa. La cosa es que la pueden encontrar de las dos maneras. Jimena, ya deja de chismosear. Corriente alterna o altern current. Corriente directa, corriente continua o direct current. Normalmente suele decirse como el grupo de música. Eso sí es música, no lo que hace Shakira. Digo, es algo parecido. O no sé si lo conocen, el grupo AC/DC. AC/DC hace relación a alter current, direct current. Espero que no se los olvide. AC/DC. Primero la alterna o altern current y luego DC o direct current. ¿Vale? Pero bueno, entonces vamos a hacer la fórmula para conseguir los datos de este aparatico. Yo lo veo y dice 5 voltios y dice además 1 amperio. Eso dice mi cosito 5 voltios y 1 amperio. Entonces yo necesito saber cuántos vatios tiene. O sea que tengo la fórmula porque tengo los voltios y tengo la intensidad o los amperios. 1 amperio. Entonces, la potencia, que es lo mismo que la W, la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Entonces, la potencia de ese aparatico son 5 voltios por 1 amperio. Eso nos da 5 vatios. Entonces, si su aparato dice, por ejemplo, 5 voltios, 2 amperios, hay unos que dicen eso, aunque casi ninguno lo da, pero digamos que sí. Entonces la potencia sería igual a 5 por 2, 10 vatios, ¿no? Hay unos que en la misma carcasa, por ejemplo, yo tengo el de mi hija, dice 33 vatios. Dice 33 vatios. Es la única información que yo tengo, pero también sé que es de 5 voltios. Es decir, que yo ahí lo que me falta saber es cuántos amperios produce ese cargador de mi hija. Entonces, potencia es igual a voltaje por